Bien, el pasaje bíblico de hoy es uno de esos pasajes bíblicos que aunque a veces se ha predicado de ellos, pero las predicaciones que yo he visto, la literatura que he visto, casi siempre como que se desvían un poquito de lo que yo entiendo que es el verdadero mensaje de esta porción bíblica. Y aunque el autor no menciona con gran exactitud el sentimiento de positivismo que debiera haber utilizado, es importante señalar que el día del que vamos a estar hablando hoy era un día de victoria. Pero los personajes no se sentían en victoria en ese momento. Este era el día de la resurrección de Cristo. Jamás en la historia se había dado una situación como esta, donde un líder religioso hubiera muerto y hubiera resucitado tal y como lo había ya profetizado. Ellos estaban presenciando el nacimiento de una nueva creación, de un nuevo futuro, de una nueva vida, de un reino que crecería sin límites y sin proporciones. Ellos estaban siendo partes de un nuevo comienzo y no se percataban de cómo Dios los iba a usar a cada uno de ellos para su obra. Porque como todo ser humano, siempre tendemos a mirar hacia atrás antes que mirar hacia adelante. Lo lindo de esto es que los discípulos dudaron del milagro que estaban presenciando, pero los enemigos lo creyeron. Los enemigos de Jesús trataron de cubrir el milagro de la resurrección, mientras que los creyentes de Jesucristo estaban escondidos después del milagro de la resurrección. Cristo tuvo un nacimiento humilde. Todos hemos oído la historia del nacimiento de Jesús. La Biblia está llena de relatos de la vida de Jesús, como que fue una llena de compasión y finalmente Él establece su accesibilidad a Él y al Padre. Él lloró sobre una roca por Jerusalén. Él lloró en la tumba de un gran amigo. Él guardó silencio durante su juicio, pero sobre todo demostró su interés por cada uno de nosotros al no negarse de ir a la cruz. El título de predicación de hoy es El camino a Emaús. Pero en el camino a Emaús, Él demuestra que Cristo resucitado no pierde la esperanza de que finalmente podamos creer en Él. Podamos creer en Él de que Él fue, de quien Él es y de quien Él será. El camino a Emaús es solo el comienzo de una vida fructífera si creemos en Él. Lucas 24, 13 al 32 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las escrituras. El Cristo que camina con los hombres. Los discípulos de los que se habla en este pasaje no son ninguno de los famosos. No es Pedro, no es Juan, no es ninguno de los grandes, no es ninguno de los que escribió nada, no es ninguno de los que se escribió nada, excepto por esta escritura. De hecho, son tan importantes al mensaje que uno es incógnito y el otro no se sabe ni quién es. Yo me puse a chequear a ver quién era Cleofas. Y yo revisé posiblemente 5 o 6 libros de estudios, de referencia, de guía. Y todos decían lo mismo. Cleofas, uno de los que iba de camino a Emaús. Lo busqué en el diccionario, lo busqué en libros de historia. En ningún sitio habla de Cleofas. De hecho, hay teólogos que arremeten uno contra el otro porque creen que este o esta Cleofas era una mujer. Porque había una mujer que se llamaba María, pero era María Clopas, no Cleofas. Clopas queriendo decir que era la esposa de un individuo que se llamaba Clopas o Cleofas. Así que haya sido hombre, haya sido mujer, lo importante aquí es que Jesús se les acercó mientras iban caminando. Lucas comienza el relato con decir el mismo día. Él está hablando de que es el mismo día de la resurrección. Y estos discípulos estaban actuando de manera opuesta a lo que se esperaba de ellos. En vez de estar alegres, iban de camino a esconderse. Es obvio que habían estado en Jerusalén durante todo el tiempo de la crucifixión. Pero este era un día de triunfo y aún así estaban temblando. Era un día para gritar y cantar, pero estaban tristes. De acuerdo a la Biblia, Emaús estaba a 60 estadios. ¿Qué quiere decir eso? Es aproximadamente como 7 millas de distancia en términos nuestros. Pero estos mismos seguidores que estaban supuestos a estar proclamando las buenas nuevas, estaban cabizbajos, no por lo que había de frente a ellos, sino por lo que había pasado detrás de ellos.
Estaban tan deprimidos que no pudieron ver la gloria frente a ellos. Voy a decir otra vez. Estaban tan deprimidos y tristes que no podían ver la gloria frente a ellos. No podían ver que Jesús estaba con ellos. Jesús caminó con ellos mientras se sentían en fracaso y sin dirección. La resurrección no lo hizo a él inalcanzable. Al contrario, la resurrección hizo que él se uniera a ellos. Ellos no tuvieron ni siquiera que buscarle, él vino a ellos. La victoria de Jesús y su triunfo sobre la muerte no cambió ni su ternura ni su amor por el hombre. La resurrección no cambió el plan, sino que lo puso en marcha con más fuerza y más ímpetu, porque ahora le servíamos al Maestro de Nazaret que había resucitado de entre los muertos. Eso lleva un amén. Amén. Pero el ejemplo más grande que tenemos es que Él fue todo el camino con ellos hasta llegar a su destino. Pero ellos no se dieron cuenta de que Él estaba con ellos. Cristo se preocupa por los problemas nuestros. Jesús, siendo Dios, conociendo el corazón y las mentes de todos, Él les preguntó, ¿de qué hablan? ¿Qué pláticas son estas entre vosotros? Él sabía lo que estaban hablando, pero Él quería que ellos se lo dijeran. Él quería que ellos pronunciaran las palabras. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú dices algo verbalmente, se te queda más en la memoria que si tú te lo dices silenciosamente. Yo soy un tremendo ejemplo de eso. Yo todo el tiempo estoy hablando solo. Y mi esposa me pregunta, ¿tú estás hablando solo otra vez? Sí. ¿Pero entraste en una discusión? Sí. ¿Ganaste o perdiste? No, fue un empate. Fue un empate. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me tengo que decir las cosas yo mismo para que se me queden. Porque si no las digo verbalmente, se me olvidan. Y todavía diciendo verbalmente se me olvidan. Pero si no me lo repito yo mismo, no se queda. Dios sabe que cuando tú abres tu boca y le pides, no solamente le estás pidiendo a Él, tú te estás escuchando pedirle a Él para que cuando el momento de la victoria y la gloria venga, tú le des la gloria porque te acordaste de que tú le pediste. Mientras la hermana Gloria estaba dando aquí este testimonio, si se fijaron, ella dijo lo que se acordó que dijo en el momento más peligroso. Porque si hubiera hecho... Eso no tiene tanto impacto como decir, Señor, cuídame, Señor, protégeme, Señor, sé conmigo, Señor, líbrame, Señor, sácame. Para que cuando tú pares aquí delante de decir tu testimonio y tú digas, yo pude gritar el nombre de Jesús y Él me salvó de la muerte, todos pueden decir gloria a Dios a eso. El problema que Jesús tenía era que sus discípulos, los más cercanos a Él, los más que habían estado con Él, pensaban que Él estaba muerto. Yo no sé ustedes, pero cuando uno viene de un pueblo pequeño, todo el mundo se entera de tu vida y sin sabores. Si tú tienes un vecino que vive bien cerca de ti, olvídate. Tú no tienes que decirle lo que pasó en tu casa, porque cuando tú empiezas a decirle lo que pasó en tu casa, sí, yo lo oí. ¿Pero y de dónde? No, porque yo te oí en la ventana, entra por aquí, se oyó todo lo que tú dijiste. Jerusalén era así. Todo el mundo sabía lo que todo el mundo hacía. Pero sin embargo, los enemigos de Jesús estaban haciendo todo lo posible y a su alcance para ocultar el milagro de la resurrección.
mientras que sus creyentes estaban escondiéndose. Nosotros también frecuentemente somos culpables de lo mismo que hicieron los discípulos. Nos sentimos desanimados, nos invade el miedo, como si el Dios al que nosotros le servimos estuviera muerto. Un Dios que no tiene poder, un Dios que no tiene victoria, y a veces lo tratamos hasta como un amuleto de la buena suerte. ¿Verdad? A veces ponemos a Dios como si fuera una patita de conejo dentro del bolsillo y lo sacamos cuando es necesario, le damos un besito y lo ponemos para atrás en el bolsillo. Digo, yo no hago eso, porque yo no tengo patitas de conejo en el bolsillo. Yo mientras menos cosas tengo en el bolsillo, mejor para mí. Pero hay muchas veces que tratamos a Dios de esa manera. Lo sacamos cuando es necesario nada más. Pero a Dios no se saca cuando es necesario. Nosotros tenemos que vivir en Dios para que su gloria esté reflejada en nuestras vidas todos los días. También nos ponemos frenéticos, como si Dios ya no existiera, como si hubiera creado el universo y después que creó el universo ponchó la tarjeta y se fue para la casa porque ya había terminado. Dios todavía es real. Es tan real como desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Muchas veces gemimos y nos lamentamos como si Dios no estuviera todavía sentado en el trono. Pero déjame decirte una cosa. El Dios que nosotros servimos no solamente está sentado en el trono, está sentado en el trono. Tiene 24 tronos frente a él, con 24 ancianos, con 7 lámparas que reflejan los 7 espíritus de Dios. Tiene 4 seres vivientes, con 6 sets de alas que dicen santo, 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 al que fue, al que es y al que vendrá. Y ese es el Dios al que nosotros le servimos. A veces oramos como si Él estuviera lejos. Pero la realidad es que Él vive. Él vive. Los corazones de los discípulos, aún después de estar expuestos a Jesús por 3 años, todavía necesitaban que sus corazones fueran llenos. Y eso nos pasa todavía a muchos cristianos hoy en día. Podemos haber sido convertidos al Evangelio hace 1 mes, 2 meses, 5 años, 50 años, 70 años, y nos olvidamos de la grandeza de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque lo hacemos una costumbre. Lo damos ya como que, hey, he'll be there. Sí, Él va a estar ahí. La pregunta es, ¿tú vas a estar ahí? Porque Dios no se aparta, Dios no se mueve, Dios no cambia. Nosotros nos movemos, nosotros nos apartamos, nosotros cambiamos. Y después le echamos la culpa a Dios. Nosotros fallamos y le echamos la culpa a Dios. Nosotros fallamos, dejamos de creer, nos apartamos, decimos, mira Dios, de esta yo me encargo porque yo sé manejar esto mejor que tú. Pero lamentablemente es que cuando llegamos a la razón de todo, al final de todo, la culpa es nuestra, no es de Dios. Él tiene un plan perfecto, el plan de Él no falla. Nosotros fallamos. Nosotros somos ese denominador común que igualiza fracaso, no Dios. Dios es el que hace la fórmula perfecta en nuestras vidas. Y con esto voy a terminar. Estos discípulos esperaban el milagro más grande, pero cuando el milagro ocurrió, lo dudaron. Los discípulos fueron lentos para creer. Una vez estaban entusiasmados y ahora estaban frígidos. No creían que el milagro fuera posible y lo que hacían era refugiarse ante la grandeza y no practicar la fe que Jesús les había ya inculcado para que pudieran ver la grandeza de Él. Solo vivían de las memorias. En vez de usarlas para crear un nuevo futuro, se refugiaban en sus memorias.
Pero Jesús les encendió sus corazones, los llevó a las Escrituras, les enseñó lo que se esperaba de ellos. Y todo esto comenzó en el camino a Emaús. Pero entiendan esto, él llevaba 3 años ya enseñándoles, predicándoles, hablándoles, demostrándoles quién él era. Y después que él dice, mira, tú puedes destruir este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Lo hizo, lo profetizó, lo cumplió, se manifestó y todavía no lo creía. Que yo soy un casquiduro, no entiendo por qué el abuso verbal. No entiendo de dónde ella saca eso, de que yo soy un testaduro, no lo entiendo. Pero la razón por la que ella piensa, no es porque sea verdad, la razón por la que ella piensa que yo soy testaduro es porque a mí se me hace difícil, de una vez que yo tengo mi mente hecha, cambiarla. Bien difícil. Yo sé que ustedes no conocen a nadie así en sus vidas, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, nuestra personalidad no puede ser parte de nuestra creencia, porque la creencia está basada en fe, no en acción. Por fe somos salvos. Amén. Pablo lo estableció. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por acción, es por fe. Tenemos que desprendernos muchas veces de nuestra personalidad para venir a ser el servidor o la servidora que Dios quiere que seamos para Él. Ellos solamente, como dije, vivían de las memorias. No te quedes deprimido. No te quedes estacionario en el camino a Emaús. No te quedes tranquilo por lo que haya ocurrido en tu pasado y ahora te quedas sólido y no te mueves porque le tienes temor al futuro. Tienes que llegar a la meta. Deja que Jesús encienda el fuego de su Espíritu Santo en tu corazón. Lo que sea que te impide seguir hacia adelante, llévalo a la cruz en esta mañana. No permitas que la pena, ni la depresión, ni las excusas se sigan interponiendo entre tú y el plan de Dios para ti. No mires a Emaús como la solución. Mira a Jerusalén como el principio de la contestación. Inclinemos nuestros rostros. Padre,